Hola, buen día. Buen ¿Cómo día, están? Diego. Gracias por estar, nuestro psicólogo de cabecera. Sí. El Podemos disco más vendido de la historia de la música argentina. Epa, Impresionante. El amor después del amor. Sí. Te encanta Fito, Sí, obviamente, por supuesto. Diego. Sí. Eh, desde ya. hoy tenemos tema y tenemos música para cerrar la columna también, la portada. Ajá. Como siempre. Como siempre que queremos que... Bueno, Diego sabe de música un montón Sí. y siempre encuentra una perlita para decorar un poco su bloque. Ajá. ¿Quieren contar de qué vamos a hablar? Sí, ¿O quiere contar podemos Diego? arrancar. Está pensada por algunos puntos centrales, ¿no? Esta nueva columna de qué estamos hechos. Vamos a hablar de deseos, satisfacciones Ufa. e Ah, insatisfacciones. la pipeta. Chelo, Sí, complicado el tema. No, estaba asociando a canciones lo que. ¿En serio? Cuando dijo satisfacciones me vinieron Sí. los Rolling Stones a la Obvio. cabeza. Claro. Sí. Y Bien, me yo- quedé con eso. Y no puedo obtener satisfacción, ¿no? También. Hay que aquel, ¿no? Insatisfacción. Claro, totalmente. Yo me puse a pensar en libros que tuvieran que ver con el deseo, porque bueno, como cada columna, ¿no? Recomendamos un poco de libros y un poco de música también. Sí. Así que a medida que vayamos avanzando voy a comentar algunas cositas. Bueno. Bueno, mirá todo lo que ha generado, ¿no? La temática. Sí. Es interesante. Digamos, Lacan decía que el artista siempre nos lleva a la delantera. Siempre dice algo de otra manera, un poco más cercana, ¿no? Sí. O un poco mejor. En pocas palabras es más preciso por ahí. Tal cual. Entonces, hay canciones que a veces les comparto y sugiero que tienen algunas líneas que dicen muy bien a veces aquello que no podemos decir. Claro. Muchos dicen ahora, ¿no? Con el tema de las redes, como que alguien ya escribió eso que sentimos. De la manera más precisa, ¿no? Y clara de que lo podemos expresar nosotros. Tal cual. Bueno, un poco es eso lo que decía, ¿no? El Sí. artista de alguna manera nos lleva a la delantera. Por lo menos los psicoanalistas tenemos que aprender muchísimo de ellos. Sí. De ellos. Tenemos algunos mensajes también que hablaban de deseos, porque anduvimos indagando un poco en redes a ver qué pensaban nuestros oyentes Ajá. sobre el deseo. Algunas de las preguntas es, ¿hay deseos recurrentes? Deseos que no los dejamos ir, deseos que se perpetúan de alguna manera porque no los logramos, no los cumplimos. Algún deseo que no pudimos cumplir y como que quedó ahí algo pendiente. Y cómo trabajamos esos deseos que no podemos cumplir, que los vemos como imposibles. Ajá. Hubo algunas respuestas de estos oyentes y seguidores que tenemos ahí en redes. Creo que somos seres deseantes, el deseo es lo que nos empuja a seguir siempre. Epa. Un poco es el motor de la vida, podemos Sí, decir claro. también, Ok. el deseo. Ajá. Después de un deseo sigue otro. Me gusta porque hay aspiración ahí. Sí. O inconformismo. Sí, también. O que no se termina ahí, ¿no? Bien, Tac, sí. Cumpliste ese deseo y inmediatamente tenés que tener otro objetivo, digo, Sí. ¿no? También por otro lado. Sí, Son Sí. como zanahorias. Sí. claro. Si todo el tiempo tenés la necesidad de saltar de una meta a otra, nunca Bueno, disfrutás de lo Ahí logrado, está, un poco ahí eso. está un poco eso, detenete un poco, ¿no? En Sí. ese primer deseo. Bueno, pero ya va a profundizar usted. Ok, ¿no? Sí. ahora nos Perfecto. Y metemos. la última leo como para darle una intro, ¿no? Ajá. Siempre hay que ir tras un sueño, aunque cueste o parezca loca la idea. Bueno, Agarrate ahora, ¿no? Sí. ¿No? ¿Por dónde Bien. comenzás? bueno, por ahí conversábamos con ustedes en la previa, fuera del aire, cómo habían ustedes justamente ubicado algo del deseo de hacer radio, ¿no? Sí. Que es el espacio que nos convoca acá. De alguna manera, un ser parlante, un ser humano, puede ubicar algo de sus deseos, que son algunos. Porque por ahí recién decían hay un borde con la insatisfacción y cómo distinguir un poco del quiero más, Sí. que quizás puede ir por otro lado. Pero uno por ahí en la vida puede ir ubicando ciertas vías que tienen que ver con sus deseos, ciertos lugares, ciertos aspectos, donde encuentra otra cosa, algo vitalizador para uno, aunque no lo pueda decir del todo. Digamos, por ahí si conversamos entre nosotros por qué ustedes decidieron hacer radio, por ahí pueden decir algo. Ujú. Sí. Tiene que ver con esto y con lo otro, Sí. aunque no lo puedan decir bien del todo, bueno, ¿no? Sí, Pero ubicar algo... dónde estaba el deseo en hacer radio, sí. Exacto, ¿no? Eso es por ahí un poco pensar las vías del deseo, Bien. ¿no? Sí. Que puede tener su costado insatisfactorio, que si quieren en unos instantes nos metemos con Sí, eso. sí.
Y cuando uno ubica eso en la vida, por dónde van los deseos de uno, orienta. Claro, me quedé pensando en esto, ¿no? En el deseo que puede estar generado por una necesidad también, ¿no? Sí. Que fue un poco lo que nos pasó, ¿no? Ajá. Con respecto a la radio, digo. Ok, De a tener ver. que salir a armar una radio Ajá. por una necesidad. Ajá. Y en 15 días generamos todo el movimiento y fue a raíz de la necesidad, sí hubo un deseo de continuar con lo que sabíamos hacer nosotros, que es radio. Eso iba a decir, un deseo ¿No? de Yo no seguir sabía con hacer esto. radio. Claro, claro, bueno, pero lo aprendiste en muy Sí, poco sí, tiempo, Chelo. Vos cuando te viniste a Chacabuco, en 15 días empezaste a hacer radio, ¿no? Una cosa así, no fue... No, y en 15 días más o menos hablé con vos. Yo me vine a vivir a Chacabuco en enero del 2024, sin trabajo y nada. solo con un título de docente, sin estar anotado en los listados oficiales. Así que muchas chances no tenía. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con mi vida en este momento? Cuando vos me mandaste a mí, yo inmediatamente te abrí la puerta y te digo, bueno, juntate, vení a hablar con Claudio, ¿no? Una Claro. cosa así fue. Sí, sí. Y ahí inmediatamente... Yo tenía una idea, que Claro. era la idea de historia en la música. Claro. Y nada, necesitaba un espacio. Yo sabía que Caco trabajaba en la radio, yo a Caco lo conozco hace más de 20 años, entonces dije, bueno, es el lugar o la persona con la quien tendría que hablar para hacer esto. Más que nada como un deseo personal, por esta idea que yo tenía y porque nunca había hecho radio y siempre me gustó la idea. Y se te abrieron las puertas inmediatamente. Se me Chelo. abrieron Claudio las te puertas abrió. inmediatamente y no solo eso, porque yo pensaba mientras hablábamos sobre esto que el haber hecho ese programa de radio sin ningún tipo de expectativa más que de hacerlo y de ocupar el tiempo y de por ahí cumplir con ese deseo, hoy, 2 años después, me lleva a ser director de un instituto porque quien está a cargo del lugar escuchó ese Te programa de conoció. radio. Te conoció, sabe cómo me sos. invitó a Claro. ser docente en la institución y hoy me lleva a este lugar. Exacto. Así que mira dónde estoy sin siquiera ver quién me iba a decir en 2 años vos vas a estar ahí. Nadie. Claro, qué sé yo, claro. ¿viste? Ni yo me imaginaba eso. Claro. Claro. Bueno, está bueno es para... el hacer. Entonces, para mí, Ujú. el hacer es lo que habilita todo lo que viene después. Ok. Eso que te motorizó a escribirlo, a llamarlo a Caco para Ujú. proponerle y hacerte un lugar, ahí hay algo digamos, seguramente de tu deseo de hacer radio. Y bueno, y todo esto que vos decís, los efectos que tuvo Claro. después, otros lugares que fuiste Claro. Sí, que qué sé fue yo, bien me han ocupando. invitado yo sin ser docente de alguna escuela, me han invitado a esa escuela a dar una clase o a hablar sobre un acto, porque me escucharon haciendo ese programa en la radio. Que en términos económicos, a ver, no era una grandeza, ¿no? Pero sí me daba la oportunidad de hacer lo que quería, de tener ciertas oportunidades y satisfacer un poco ese deseo que... Por suerte, incluso hasta sabiendo eso, siempre lo hice con dedicación, con amor, con ganas y nada, el motor no era lo económico, sino quizás más que nada esas ganas de hacer eso. Totalmente. Si uno se pone a indagar o a indagarse, seguramente ese deseo tiene sus marcas, ¿no? Sus fundamentos en la historia propia de cada quien, ¿no? Por qué tengo este deseo de hacer radio. Claro. Es una construcción también, ¿no? Puede ser, ¿no? Un deseo. Totalmente, ¿No? sí. Una construcción de cierto tiempo, siendo tal cosa, ¿no? Totalmente. Y después decir, bueno, fue un poco lo que nos pasó a nosotros. Esto de. Bueno, yo llego a la radio 2000 y algo, estaba poniendo música en los boliches, o en Alpaca directamente, y tenía la necesidad, digo, era un laburo de fin de semana. Claro. Tenía la necesidad, digo, bueno, en ese momento me alcanzaba laburando viernes y sábado, cuando era feriado el lunes, laburaba viernes, sábado, domingo, me volví a Buenos Aires. Pero sentí la necesidad, mirá, el deseo, la necesidad de decir, tengo que empezar a trabajar en la semana. De lunes a viernes estoy muy al cohete, estaba en Buenos Aires, Claro. y me alcanzaba económicamente, con lo que generaba viniendo y yéndome otra vez para Buenos Aires. Y esa necesidad de trabajar lunes a viernes me llevó a empezar a operar en aquella radio Cristal allá por 2000 y algo, que fue nuestro primer... Bueno, yo me sumo en ese momento al programa que estaban haciendo, Claudio y Rita, y estaba creo que el Chata García, y yo me sumo a ese equipo. Y digo, como una necesidad de laburo se termina convirtiendo después en un deseo y en un estilo de vida también, ¿no? Exacto. ¿No? Qué bueno estos testimonios que dan, porque fíjate que ambos
ante la necesidad digamos, de tener otra economía monetaria, porque también está la economía del deseo, podemos llamarla así, Claro. digamos, articulan no con cualquier cosa el trabajo. No sé si se pusieron a buscar trabajo de cualquier cosa, no. Vamos por acá. Claro. Y ahí está como la esencia de por dónde. Él llega y a los 15 días te escribe a vos, pero para hacer radio. Exacto. Sí. No, digamos, no sé si hizo otros movimientos, pero es un poco lo que quiero transmitirle cuando uno ubica algo del deseo. Vos pasaste de ser DJ, pasar Sí, música, sí. bueno, quiero armar otra cosa, vas y hablás con la gente de la radio, le transmitís tu deseo, que va por ahí, no fuiste a cualquier lugar, No. fuiste ahí. Exacto. Entonces ahí uno pesca por dónde es, ¿no? Que hay una decisión ahí del sujeto de hacerse un lugar, bueno, en ciertos campos de la vida, no en todo. Sí, y creo que, digo, no sé si hacer bien las cosas, pero esto de llegar a la radio fue por intermedio de Jesús López, que era quien estaba en la radio con el equipo, digo, era el operador en ese momento de la mañana de la radio, donde estaban Claudio, donde estaba Rita, donde estaba el Chata, y Jesús, de trabajar conmigo en el boliche y saber cómo yo me manejaba con las consolas, el conocimiento técnico, me llama y me dice, che, ¿querés venir a probar acá? Bueno, me dice, cuando yo escucho el programa, veo que hay un contenido importante, pero que musicalmente estaba como que en otra línea. Claro. Era un contenido fuerte, periodísticamente hablando, un grupo bien armado, pero que sonaba, no sin desmerecer, pero Cheyenne, Ricardo Arjona, Claro, una mezcla Luis de música, Miguel. sí. Y yo cuando escucho esto, digo, acá tiene que sonar AC/DC, los Stones, The Cure, bueno, Ratón en lo redondo. Digo, y eso le va a dar otra impronta. Y bueno, efectivamente fue eso lo que termina un poco de encontrar el sentido del programa, porque como le digo, con un contenido que iba al frente, pero que después se iba a la tanda con Luis Miguel. Claro, sí, no. No daba, no pegaba. También creo que encontraste vos el sentido. Porque Claro. vos podrías haber ido a hacer tu trabajo y ir a pasar música a la que ellos tenían. Claro. Sin embargo, vos conectaste, ¿no? Tu deseo Bueno, desde ahí, desde lo musical. Y ahí hay una cuestión de, principios musicales. Claro. Digo, era lo que yo sabía que no iba a poner cumbia, que Por no iba a eso poner es lo que te reggaetón. gusta a vos. Claro. Digo, que tenía que poner mi impronta también, Sí, digo. sí. Y bueno, después se terminó Sí. convirtiendo en mi estilo, en mi forma de vida, digo, ¿no? Totalmente. Sí, por ejemplo, tomando tu caso, ¿no? A ver. Esforzando las cosas, pero Dale, a ver. o forzando las cuestiones. Si vos te hubieses quedado en una posición, no sé, mirá lo que hice, lo que decidí, yo siempre hago no esto y te quedás ahí. Sí. Y sin embargo hubo un acto de decir, no, voy a hacer algo. Le escribo a Caco. Exacto. Vos fíjate cómo ahí, digo, ponés en juego tu deseo, hay una decisión, Sí. ¿no? Una toma de posición de eso. Exacto. Sí, porque si no te podías haber quedado también en otra posición más de insatisfacción. Sí. Sí, no deseante de hacer nada. Exacto. Sí, o en el esperando, lamento ¿no? de no estar haciendo nada. Exacto. Totalmente, o digamos, o a ver si alguien me escribe, pero vos mismo te vas haciendo, o vos Claro. mismo te fuiste haciendo tu lugar. Claro. Pero no desde cualquier orientación, ¿no? de Ahí cualquier donde uno cosa. puede pescar Sí. algo el deseo. Ahí hubo un tiempo que se podía esperar a llegar a lo que uno quería, ¿no? Claro. Digo, teníamos, no estaba tan apurado por la necesidad económica. Entonces digo, bueno, tenía ese laburo de boliche de fin de semana, pero digo, che, esto es lo que me gusta. Y en poco tiempo se dio. Ahí Sí. está. Claro, pero yo pienso también, en mi caso por lo menos, si no hubiera sido por el círculo que me rodeaba, por las personas Claro. que estaban cerca mío y que están cerca mío en este momento, yo no podría Está haber bueno el hecho lo planteo. que hice en Es ese verdad, momento. Sí. porque vos te animaste porque me conocías a mí, me mandaste un mensaje, che, quiero Porque hacer te esto. conocí a vos, porque tenía ¿Te mi gustaba? vieja, tenía mi novia, que también me bancaban en el proyecto, en este arrancar desde cero. Claro, y te gustaba la radio también, me gustaba imagino. la radio, por que supuesto. estábamos haciendo en ese momento, digo. Pero yo tuve un montón de gente que, entre comillas, no sé o no, creyó en mí, me bancó y bueno, y Claro. me dio esa posibilidad de que mi deseo se explorara y que avanzara a pesar de por ahí no estar en las mejores condiciones económicas, fundamentalmente. Y eso Sí. se da porque él, digo, y vuelvo otra vez, porque hizo bien las cosas, se rodeó Bueno. de gente, ¿no? Digamos, un neurótico en tanto funcionamiento Sí. subjetivo, ¿no? Sí, a ver. Oposición psíquica, vamos a llamarlo así. ¿Me está diciendo neurótico? Che? No, por eso Sí, sí, aclaro un poco que neurótico, Claro, sí. claro. aclaro que es una posición, no es Sí. una patología, no es ningún trastorno, es una posición ante el deseo inclusive.
Pero vos con todas esas cuestiones que tenías, te serviste de eso. Sí. Digamos, bueno, tomo esto y aprovecho para... Porque tranquilamente te podías haber quedado. Y ahí entramos en el campo A de la ver. insatisfacción. Sí. De decir, por ejemplo, una de las insatisfacciones frente al deseo es, no, mirá, si yo le voy a escribir a Caco a mí no me va a tener en cuenta porque yo no tengo nada para decir, Sí. mis palabras no van a llegar. O hace 20 años que no estoy en Chacabuco, ¿qué le voy a aportar a eso? Él esa barrera la rompió. ¿No? Ese límite que muchos nos Nunca ponemos, la seguramente. sentí esa barrera. No, pero seguramente muchos la sientan o la sintamos cuando tenemos que Totalmente, dar un o paso. cuando Claro. hemos ido a rendir Más- algún parcial, examen, no sé nada, Más me va a allá ir de que- mal. Claro. Y el otro te dicen, pero estudiaste un montón, Sí, sí. y uno estudió un montón, y esas son esas posiciones que están un poco en menos, se restan. Perdón, digo, y quiero ser categórico. Sí. Puede salir mal, digo, o en realidad dio un paso importante para lo que él tenía ganas de hacer. Le vamos a buscar la otra vuelta. Totalmente. Porque él podría haber ido para cualquier lado. Y lo ¿no? bueno de todo esto, que es también un poco la lógica del psicoanálisis, Sí. es que él hoy, 2 años después o 3, lee eso. Sí. Lo que hizo recién, mínimamente. Ponerse de arriba, o mirarlo de afuera, Y digamos. leyó, en aquel momento yo me vine sin trabajo, me vine con un título, aposté, llamé a Caco, eso me permitió conocer gente, me invitaron a dar una clase. Él puede poner en forma o formalizar algo de su apuesta ahí, un tiempo después. Y eso es importantísimo leerlo, porque algunas personas eso no lo leen. Sí. Llega un mensaje, ¿tengo perdón. que pagar esto o es gratis? Cuando se termina la Esta nota. terapia es gratis Yo para siento los que chicos. cuando viene Diego que sí que es un poco que hay que pagarle. Está bien. Sí, Porque deberíamos siempre- nosotros a él. Sí, totalmente. Llega un mensaje que me parece re interesante, Jenny Márquez, que es psicóloga. Bien, el Jenny. deseo es motor, pero el lazo posibilita. Hermosa Claro. columna como siempre, Claro. te saluda Un Diego. beso grande, Jenny. Claro. Sí, Bueno, por eso decía, hizo las cosas bien como sí. para tener, digo, Me gusta eso del lazo, pues posibilita, porque coincido un poco con Chelo. El año pasado sentí como que había algo en mí, ¿no? Algún deseo ahí dando vuelta, que no lograba darle forma, sentía que me faltaba algo y no sabía muy bien qué. Como que hacía tiempo que tenía muchas ganas de hacer radio, pero no todo el tiempo. Y Bien. Caco, cuando nos juntábamos, me dice, empezá a venir algunos días. Unos días fueron martes, miércoles, jueves, la semana siguiente, toda la semana. Y hoy estoy acá sentada, feliz, haciendo radio. Exacto. Y la gente también, que mi familia me dice, es lo que te gusta, te sale naturalmente. Dice, No te cuesta. era tu lugar. mirá. Pero bueno, a veces esto, lo económico, el tiempo, ¿no? Que uno tiene, o el poco claro, tiempo. Claro, vos sabías que iba a ser una apuesta a futuro también, Sí, ¿no? Que no sí. te iba a dar económicamente. No, pero digo, pero- es más importante, o por lo menos era lo que necesitaba, ¿no? Sacar de algún lado, disfrutar, hacer radio, que es lo que me gusta. Bueno, a veces eso ayuda un montón. Sí. Claro. No estar apretada, ¿no? Sí. Digo, Totalmente. de sentir que digo, che, me Sí. tiro acá y veo que cómo surge. Mira, vos recién mencionaste una palabra que me parece importante tomarla, que es el costo. Si cuesta o no cuesta, digamos. A ver. Porque hay una idea de que cuando uno encuentra, digamos, la vía de su deseo, Sí. no va a costar. Claro. Y justamente quiero remarcar la posición deseante, que la posición deseante ya deja entrar que uno, aunque ubicó que ama hacer radio, podés tener tus días en que no tenés ganas, Sí. Claro. o que estás cansado, Sí. o que te pasa otra cosa y no sabes bien qué decir, ¿no? Y eso no implica que entres en una cuestión, che, entonces no es lo mío, porque si sería lo mío yo tendría ganas. Hay como un Claro, ideal claro, ahí claro, Sí. claro. de que cuando uno, viste que a veces se escucha, no, porque vos te dedicás y trabajás de lo que te gusta. Sí, es Está importantísimo. bueno, Re. está bueno lo que dice. Pero eso no garantiza que vos un día tengas que salir de la pileta a las 4 de la tarde para ir a trabajar Claro. y te quieras quedar Exacto. con Sí. tus amigos, con tu familia, con tu pareja o con tus hijos ahí. Exacto, está Y bueno. la lo que posición dice. deseante deja entrar un poco, que a veces con tropiezos, a veces sin ganas, pero que uno tiene como una leve convicción que es por ahí igual. Claro, que te deja seguir actuando, o te deja en ese camino. Exacto. Deja tranquilo que estás haciendo las cosas bien. Es por ahí. Claro. Bueno, una canción, ahora viene otra A ver. canción La de del Titanic. claro, Por la ahí. fuerza de saber que es por ahí. Sí. Claro. ¿No? Está bueno. Eh, Guarda que se viene doblete musical entonces. Sí. No solo el tema que trajiste, sino capaz que se mete el plan de la mariposa. La también. posición deseante es sobre todo a subrayar que sabe de estas oscilaciones, de estos desniveles,
que uno no está siempre igual y de repente voy a la radio sin gana, hoy lunes, pero de repente Cuesta más el lunes. ¿Cómo hacemos cuando no podemos poner en palabras el deseo? Qué difícil, Chela. Bueno, visitar a un psicoanalista. Claro. Ayuda. Podemos dejar el teléfono de Diego al A aire mí me o algún encantaría, Instagram, para- algo para que lo puedan buscar y Sí, contactar. vos sabés que yo se lo pregunté la otra vez, me dice, no es necesario, él, Sí, él no quiere, pero podemos. para mí me parece necesario para el otro, para el oyente. Sí, Que a porque lo hay mejor mucha que- gente con ganas de hacer que terapia. le guste cómo analiza. analiza Diego, y a lo mejor Sí. viene por ahí el deseo de llamarlo. Está Ayer bueno. algunos ¿Cómo es? pacientes, Después digámoslo. usuarios, no sé cómo lo llaman ustedes, me respondieron la historia preguntándome si había descuento ya para frecuentes. Epa, Y para- otros que no les dabas el alta, como preocupados, riéndose, Y hay obviamente. descuento para oyentes de Conecta. Esa podría ser. También esa, ¿no? Ustedes dicen cómo Prioridad, armar. por lo menos. ¿Eh? Como armar una promo. Sí, Claro. armar una promo. Eso, no sé, creo que no se estila, ¿no? En psicología. No, llega otro mensajito ahí, Dai Salinas, que es futura psicóloga. Ah, mira. Excelente, me encantó la columna, pone, ya nos ha escuchado también. Mirá, ok. mirá qué bueno. Teléfono, porfa. No Sí. sé si lo vas a decir vos, Delfio. Después lo ponemos. Después lo ponemos sí, al ponemos final las después. historias, Ah, ok, dale, obviamente. dale. Fíjate Pero que no le gusta. no quiere. No quiere. No, pensaba también mientras hablábamos, ¿no? Esto de algunas recomendaciones literarias que lo venimos haciendo. Este verano leí Saga Dos Amigas de Elena Ferrante, una autora italiana, y habla de dos jóvenes amigas que van desde la infancia hasta la adultez. Toda su historia, ¿no? Esas idas y vueltas que tienen las amistades, sobre todo las de mujeres que pueden ser un poco más complejas. Y cómo ellas desde una clase social baja buscan, sobre todo Elena, busca ser alguien, estudiar, mejorar, ser una profesional, como también su deseo por encontrar el amor, por sostener y no sostener esa amistad. Es brillante la autora, la súper recomiendo. Tiene otro también bueno, La vida adulta de los... No, La vida mentirosa de los adultos, creo que es. También de esta Qué misma título. autora, ¿Por qué muy el buena. título? Sí. Pero está bueno porque, bueno, en esta historia de las dos amigas, ¿no? Como todo el tiempo está buscando su deseo, tratando de encontrarlo. La maternidad, el amor, el estudio, ¿no? Las profesiones. Y ella es escritora en ese libro. Y cómo encontrar el deseo cuando a veces, ¿no? La vida, las contingencias empiezan a cruzarse. Y cuesta escribir. Bueno, ahí en esto que vos decís que está bueno, donde uno en lo cotidiano y las preocupaciones, las ocupaciones, la realidad, cuando uno ubica algo de su deseo, viste, es como una brújula. A ver. Es- pone el sí, norte. es bueno, hay que volver a eso. No lo olvides, no lo pierdas de Está buenísimo vista, lo que decís. digamos. Claro, porque eso es lo que sos, ¿no? Bueno, es Digo, un poco... Es un poco. Estamos hechos de eso, hablando de la columna, ¿no? Sí. De nuestro programa. Sí. Digo, me parece que hasta en momentos difíciles, con toda la dificultad que eso implica, cuando uno, viste, cuando, no sé, como la figura de una tormenta y vos tenés de dónde amarrarte, Sí. Sí. de alguna manera para hacerlo más gráfico, más literal, Sí. cuando uno ubica algo del campo del deseo propio, bueno, tengo que agarrar de esto. Está genial. Aunque esté así, aunque esté caído, aunque esté, no sé, con malestares, aunque esté atravesando este Bueno, fue momento. un poco lo que sentí cuando nos quedamos sin radio, Ahí cuando va. me tuve que ir de más radio. Ujú. Esto del deseo Ujú. de saber y agarrarme de que era lo que yo sabía hacer. Claro. Digo, más de 20 años de radio, Ujú. era lo que me gustaba, digo, y eso fue en lo que me ubicó y nos ubicó un poco. Y nos encontró en el camino. Ahí digo, va. en este El camino. deseo tiene que ver con un poco con la confianza de cada uno, digo, con lo que creemos que somos y podemos o no. Bueno, ¿no? digamos que cuando uno ubica algo del campo del deseo y podés estar advertido de ciertas posiciones o uno va, no sé, pienso en un efecto de análisis, ¿no? Sí, Una sí. persona que se analiza y deja caer ciertos ideales, que yo para ir a rendir tengo que saber todo, porque si no, no voy. Empezás a darte cuenta que estás identificado a ciertas cuestiones que no te habilitan. Y cuando algo eso empieza a caer, bueno, empezás a ubicar que lo que vos tenés para decir es importante, que podés decir algo y no todo, Sí. que podés tener ganas de ir a la radio y a veces no. Dejás entrar otra lógica que te hace la vida un poco más vivible. Sí. Sí. Nada más y nada menos. Sí.
digamos. Te quita presión. Sí, Exactamente. Sin tanta exigencia, pensaba. Exacto. Sí. Eh, Pensaba un poco cuando terminé mi tesis, que la postergué 10 años, la de la licenciatura, creía eso, que nunca iba a poder presentarla porque me iba a faltar algo, ¿no? Y yo quería recibirme, pero sentía que no podía. ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías? Primero que me había Que se alejado tanto de la facultad que ya no tenía como esa posibilidad de hablar, ¿no? con los términos académicos, con las lecturas académicas por ahí ese momento. Digo, no estoy como a la altura de eso. Pero ¿y no, por no qué puedo. llegaste a ese tiempo? Digo, porque hubo que... Porque A ver. empiezo a laburar en Buenos Aires, me vuelvo acá, bueno, arranco con ustedes en Jungla, Hace un tiempo empiezo atrás. a dar clases, me recibo de profe en el medio, como que fui haciendo otras cosas. El título no nos abre puertas, sino que es una cuestión Sí, más personal. Sí. Sentías que ya habías hecho todo y que... No, quería que no- terminarlo, Ah, ok. pero era como algo, una traba ahí que para mí tenía que ver con otras cosas. Por eso, claro, claro. En otra Porque uno sesión cuando... con Diego lo digo. Diego, a lo mejor, claro, vamos a hablar, digo, la salteamos un poquito del film, pero cuando uno busca o consigue el objetivo, es un momento complejo también. claro. Porque Bueno, se cierra, ¿no? Lo de Pero Delphi era era cerrar una etapa. Mi deseo estaba ahí como, hice 7 años, no sé, 10 años en La Plata, cursé, estudié, laburé, hice un poco de todo y no podía terminar. Y lo quería, pero a la vez me... Te lo pregunto porque a veces me trababa. pasa esto de no querer cerrar porque termina una etapa importantísima, ¿está bien? ujú. Bueno, ella está bueno que traes como la carrera de grado cuando uno se recibe, porque eso es como una habilitación que te da, ¿no? La universidad, una licencia. Sí. Te licenciás en algo, tenés tu título que te permite ejercer, pero falta, me parece que a mi gusto, como a veces nos falta la habilitación, la licencia propia. Cuando uno se habilita, Epa. digamos, sí, Claro. puedo ir a decir algo a la radio. Sí, Algo para compartir con la ciudad, con los oyentes, con quienes nos escuchan, tengo para decir. sí. Aunque nunca voy a decir todo, porque eso es imposible. No. Cuando uno se empieza a habilitar eso, digamos, es casi Es fundamental. la habilitación fundamental. Como cuando Delphi, después de haber dicho en un momento, bueno, ahora sí voy a hacer la tesis. Sí. Se habilitó a hacer la tesis. Digo, Totalmente. fue Fue todo de ella. terapia igual, fue gracias a Fernando Bueno, Lescano que Sí, me sí. bancó y me acompañó y me decía, Delphi, podés estar toda la vida haciendo la tesis si querés, Sí. porque hay mucho por decir. nunca va a escribir, estar satisfecho. Y nunca voy a estar satisfecho. Entonces por eso me parece que estaba bueno también pensarlo, porque yo sentía que me faltaba, siempre me faltaba. Y bueno, dije, hasta acá, yo escribí esto, después podría Claro. seguir escribiendo y ahí fue gracias a Fernando. Yo para hacer la A tesis ver, me tomé a ver, 2 sí. semanas de vacaciones en el trabajo y me obligué a mí mismo a sentarme a hacer eso. Digamos, porque pensaba, no voy a ser tan tonto de tomarme 2 semanas de vacaciones en el trabajo y no hacer lo que tengo que hacer. Claro. Para mí era, no podría nunca haber postergado resolver esa parte. Viste, dos Porque me personalidades hubiera o dos comido formas. la cabeza desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Y ¿es uno mejor que otro, uno más bueno que otro? No, son dos personalidades. Encararon el problema Sí, de distinto. distinta manera. Bueno, retomamos lo que decíamos el lunes pasado, que si bien lo decíamos para las mujeres que tenían su valor una por una, acá queda claro lo singular de cada quien. Exacto. ¿No? Como a exacto. quien puede, bueno, digamos... Encararlo como lo hizo el Chelo, ¿no? Que dijo, me tomo el tiempo, Sí. ya que me lo tomé y lo encaro. Resolver. Y Delphi que quería A mí me ayudó ser- la pandemia también, que me dio tanto tiempo libre que dije, no puedo Claro. también desaprovechar este Claro. momento que estoy en casa, que no puedo salir para leer y ponerme a escribir. Cuando retomamos un poco el principio de este espacio, que siempre insistí en la diferencia o un poco poner bajo sospecha el para todos iguales, acá queda claro que no es para todos iguales, Sí. La verdad, ¿no? la Que es verdad. uno por uno. Claro. Sí. Como cada cual se las arreglas. Sí, y en una mesa de 3, digamos. Claro. Imagínate. Si fuéramos 50, imagínate. Sí. ¿no? Hay 50 maneras de arreglárselas. Sí. Totalmente, totalmente. Está hermosa la columna, la verdad que está muy buena. Creo Sí. que tenemos que poner un poquito cada uno para Diego, ¿no? Sí. Porque Sí. Bueno. no solo el Chelo, Antes de irse, le vamos a agradecer. seguro. ¿Cómo seguimos con estos deseos? ¿Toda la vida vamos a desear o no? Y digamos, es un poco lo que motoriza la vida. Como decía hace un ratito, en los momentos más difíciles, si uno puede retomar esa orientación, uno mismo lo escucha en los pacientes, que se la arreglan muchas veces con eso.
en momentos, uno mismo, ¿no? El Sí. propio testimonio, A ver. que en los momentos de angustia, de pérdidas, cuando uno un poco se siente un poquito más aliviado y retoma ese camino y esa orientación, es ya para uno una brújula, un amarre en esos momentos de sacudidas, digamos. Y si uno puede llevar una vida deseante toda su vida, qué mejor. Sí. No es tan fácil, nosotros acá lo decimos, Bueno. por supuesto que después encarnarlo es otra cosa. Sí. Sí, Digo, o sea, sí. abrir la puerta y salir a vivir. Pero bueno, Sí. me parece que estar advertidos colabora con esas vías. Y supongo también el contexto, ¿no? Facilita o complejiza un poco el que el deseo sea un poco más Claro, ambicioso. claro. Fíjate por lo que ello, decía el ¿o Chelo. no? O realizable también. Claro. Fue o sea, gracias a que me contenían, lo dijo él, ¿no? Gracias a que tenía a mi vieja, a mi Totalmente. novia, Amigos. amigos. Es un contexto que habilitó eso, pero tuvo que estar su propia habilitación. Porque puede estar todo eso, Excelente. Pero él no lo considera. me quedo en mi casa, me volví y bueno, veo qué hago. Llegan 2 mensajes, uno de Pintura de Nigris, que Aguante. dice, muy buena columna, chicos. Y Martina Leichea, que dice, el bloque de Diego es espectacular, se merece un programa semanal propio. La verdad que sí. No nos den idea porque Sí. no nos cuesta mucho arrancar, ¿no? No, nos encanta. El espacio le está. esperamos con muchas ganas en la columna de La Diego, verdad. tenemos que decirlo. Y esta vez Diego también puso un poco de él para las redes. Que no es fácil, sabemos que no es fácil. Metió video. Videíto. Sí, Metió video. y se animó, y se animó. Nos Exacto. había pedido algo, pero bueno, la productora ahí estuvo complicada. Y bueno, no Y puede estar. soy No tan, siempre se soy puede. tan hincha, Diego, que no quise que lo graben con sus celos porque la calidad son distintas. Entonces me gusta que salga un poquito Totalmente. más profesional. Está bien, para eso está, ¿no? La productora, Sí, sí. ¿no? Metiendo Sí, sí. las condiciones Bueno, ideales. sabemos que para la próxima semana, no, en realidad en 15 días, ¿de qué vamos a hablar? Sí, o... tenemos 2 temas cuando se va Diego, ¿eh? Nos quedamos escuchando 2 temas. Pero no, antes de irnos. solo te Bueno, agrego eso. Lo nomás. dejamos si no pensando y podemos ir a escuchar algún temita o no. ¿Querés? Bueno, o si no, si los oyentes Vamos a plantearlo. quieren Sí, plantear Ah, sus Algún tema. inquietudes, señalamientos, retomemos algo Dale. de eso. Bueno, podemos ir por ahí. Sí. Eh, Ponen y- que venga que vaya todas las semanas, ponen Es lo en que el queremos, chat de ¿no? YouTube, A que ver. es lo que queremos. Claro. Lo último Diga. con Diego, a ver si nos puede ayudar. Vos sabés que a nosotros nos cuesta mucho resolver la entrega de regalos. Sí. Tenemos regalos y no podemos activar. ¿Es ¿Cómo nuestra hacemos? falla? ¿Nuestro- Yo creo que es un error Sí. nuestro, sí. Tenemos Y mirá que insistimos, che, hoy lunes dijimos, ponele, arranca el programa. Tenemos que sortear esto. Se termina el lunes y dijimos, uy, nos olvidamos de sortear. La dinámica nos lleva para otro lado. Sí. Sí. ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, Freud habla de eso. Hay una etapa de la subjetivación de un ser humano donde al niño se le pide, bueno, tenés que hacer esto, tenés que ir al baño, y el nene retiene, no lo cede, no lo cede, y lo cede cuando él quiere, en algún momento se hace encima, pero, viste, tenés que hacer. Bueno, a veces esa etapa en algunos predomina más, Claro. y te cuesta, y retenés, te pones retentivo, y no soltás, bueno, no solamente con regalo, No, por con un supuesto. montón de cosas. Sí, estamos en esta etapa entonces. Sí. ¿No? Ok. Llega Diego- un último dale, mensaje, dale vos. perdón. Lucas González pone saludos a Diego, abrazo grande. Así que le Aguante, mandamos Lucas. también, sí, Un saluditos. abrazo. Lucas González te manda saludos a vos. Bueno, gracias. Un saludo para Directamente. Lucas, para todos los oyentes. Bueno, quedó claro que acá en esta radio hay deseo. Sí, mucho. Muchos, ¿no? Una radio hecha con deseo. Vamos Sí. todavía. Trajiste Tu Amor de Charly García y Pedro Aznar para la columna. Creo que si coincidimos y si coordinamos todo, vamos a ponerle el plan de la mariposa. Bien. Es por ahí también, o sea, vamos a meter esos 2 temas. Nosotros te agregamos ese tema. Sí. Bien. ¿Está bien? A la Ok, columna. perfecto. Pero primero lo que habías traído vos. Dale, gracias. Este temazo de Charly y Pedro Aznar, Tango 4 era el disco, ¿no? Sí. Perfecto. Impresionante, Tu Amor.